Muy buenos días. Por favor, me confirman si me escuchan. Se escucha. Se escucha. Gracias. Tengo mi señal muy mala, entonces no voy a activar mi cámara. ¿Ok? Al final em, vamos a ver si es que no hay ningún problema y ya todos activamos para hacer las preguntas o dudas que ustedes tengan. Pero por mientras, vamos a continuar con el tema. A ver, ¿dónde habíamos quedado? Aquí estábamos viendo la parte de la ley de Fick. Recording in progress. Bien, entonces habíamos quedado aquí, vamos a empezar desde aquí también. Cuando nos referimos a esta ley, aquí es algo que yo adicioné porque no está en sus diapositivas, simplemente para que ustedes tengan un poquito más de idea de qué es lo que se trata la ley de Fick, porque de eso se habla o la hemos mencionado un poquito en la clase pasada. Entonces, en resumen, por eso me ha ayudado o les he puesto este esquemita de aquí, porque prácticamente la ley de Fick, ¿qué nos dice? Que la densidad que puede pasar, ¿ok? Si nosotros decimos, bueno, tenemos una corriente de partículas, ¿ok? Flujo, el flujo de la materia, y aquí tenemos este diferencial. Pero la ley de Fick nos dice que la densidad de la corriente de estas partículas siempre va a ser proporcional al gradiente de concentración. ¿Eso qué quiere decir? Que está directamente relacionado con lo que vimos en los cuadros pasados. Todo, todo esto de aquí, la cantidad de contaminantes, el agua en cuanto a la cantidad de partículas, etcétera, etcétera, al final de cuentas lo relacionamos nosotros con la densidad. Si el agua está más densa, seguramente es porque se le ha adicionado muchos más contaminantes. Estamos de alguna manera alterando la densidad del agua limpia tal cual como nosotros la conocemos. Entonces, esa densidad de la corriente de las partículas siempre va a ser proporcional, y aquí también ustedes lo tienen, a ese gradiente de concentración. No va a ser lo mismo lo que entra, recuerden, lo que nos entra a casa no es lo mismo que lo que nos sale. Entonces, de eso se trata la ley de Fick. Pero para continuar, vamos a seguir hablando del proceso de reaireación. Acuérdense que habíamos dicho, bueno, una vez que el agua ingresa, perdón, una vez que la materia orgánica o los contaminantes ingresan a nuestro cuerpo de agua y consumen el oxígeno que se encuentra dentro del agua, ¿qué va a pasar? Se va a producir este proceso de reaireación. ¿Por qué? Porque el agua que se encuentra sobre la superficie del agua o en la atmósfera se tiene que introducir al oxígeno dentro del agua, ¿ok? Para que éste no se quede totalmente en cero. Entonces, a eso se le llama el proceso de reaireación. En este caso, ¿cuándo se da? Cuando yo tengo un déficit de saturación. ¿Qué quiere decir? Esto de acá, fíjense, CS menos C. En la tabla tenemos los niveles de contaminación, ¿ok? En el agua destilada y en el agua de mar. Siempre la concentración de saturación es menor en el agua de mar, fíjense. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos algunos valores.
¿ok? Tenemos también las temperaturas. Y algo que esté sometido a ciertas temperaturas, hemos visto que puede alterar la composición, ¿se acuerdan? Entonces, aquí simplemente tenemos una tablita donde podemos ver algunos valores entre el agua destilada y el agua de mar. En lo que es la concentración ¿de qué? La concentración de saturación del oxígeno, porque de eso estamos hablando. La reaireación está relacionada directamente con la concentración de oxígeno. Entonces, esa concentración, fíjense que varía en el agua destilada y en el agua de mar tiene otros valores. Por ejemplo, aquí, a 5 grados. El agua destilada va a tener una concentración de oxígeno de 12.8 y aquí no tenemos ningún valor. A 10 grados, el agua destilada tendrá 11.3 y el agua de mar 9. Entonces, fíjense cómo varía. Ahora, nunca se vayan a olvidar de que esto de aquí siempre va a estar relacionado con la radiación. Entonces, CS, ¿qué es? Es la concentración de la saturación del oxígeno. ¿Y en qué unidades se mide la concentración de oxígeno? En miligramos litros. En el momento, en el que hay déficit, inmediatamente dijimos, bueno, va a haber una transferencia de oxígeno, ¿verdad? Es por eso que fíjense aquí, DC sobre DT, que es la tasa de transferencia de oxígeno que está en estas unidades. ¿Está dado por quién? Está dado también por este coeficiente, fíjense, de K2, que si ustedes recuerdan, habíamos hablado un poquito acerca de K igual a la clase pasada, el cual es un coeficiente de, en este directamente relacionado con ¿qué? Con la reacción que puede tener el oxígeno. Entonces es un coeficiente de transferencia de masa. Y ya sabemos que está en qué unidades. ¿En qué unidades está? 1 sobre día. Entonces es por eso que lo tenemos de a la menos 1. Luego también tenemos, me voy a volver a mi flechita. Luego también tenemos el tiempo, ¿ok? Y D, que prácticamente es el déficit de oxígeno. Entonces, fíjense que en las mismas unidades que la concentración del mismo. Ahora bien, cuanto más grande sea la diferencia de oxígeno, más rápida va a ser la transferencia también del oxígeno. ¿Con quién? Con el oxígeno atmosférico. Entonces, aquí fíjense, ustedes lo tienen también, lo mismo que les acabo de decir. El grado o el nivel, si ustedes lo quieren llamar así, de deficiencia de oxígeno que pueda tener el agua donde se está introduciendo la materia orgánica o el agua residual, que nos puede determinar cuán rápido podemos obtener esta transferencia de oxígeno del atmosférico al que tenemos dentro del agua. Obviamente, si la concentración o ese nivel de contaminación es bastante pequeñito, entonces seguramente igual el tiempo que vamos a tardar en volver a recuperar, en hacer la fotosíntesis, etcétera, va a ser mucho más rápido. Entonces, a ver, me voy a volver un poquito. Así podemos determinar de esta manera la tasa de transferencia de oxígeno. Entonces, esa diferencia de oxígeno, ¿por qué está determinada? Por la solubilidad máxima del oxígeno, y también lo vimos la clase pasada. La temperatura del agua es otro factor que tiene un muy grande impacto, pero distinto en la tasa de transferencia de oxígeno. Y cuando hablamos de solubilidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuánto
como mucho, por ejemplo, puede transferir la atmósfera al líquido de oxígeno. ¿Ok? ¿En qué cantidad? ¿Qué tan soluble es? Bien. Y también, además de eso, en este caso, la transferencia de oxígeno, ¿de qué va a depender también? Va a depender también de la presión atmosférica. Igual lo mencionamos un poquito en la clase pasada. Incluso la temperatura, el nivel de salinidad tiene también un impacto, ya que nos puede determinar que una solubilidad máxima, aunque en mucho menor medida. Acuérdense, incluso en los, por ejemplo, calores latentes de evaporación, habíamos visto de que algunos factores para que el agua se evapore son positivos y son negativos, y uno de ellos es la salinidad. Entonces, aquí también, fíjense, cuán rápido podríamos determinar esa solubilidad máxima, esa transferencia de oxígeno de la atmósfera al agua, tiene también un impacto la salinidad. ¿Qué tan salada es el agua? Entonces depende de muchos factores. Vamos a ver cuáles son estos valores de K2, de los que estábamos hablando en la ecuación que acabamos de ver. Estos valores de K2, de acuerdo a la máxima solubilidad, ¿ok? ¿Cuánto, por ejemplo, les decía yo, cuánto como mucho puede transferir la atmósfera líquida de oxígeno? A eso nos referimos con solubilidad, a la cantidad que se puede transferir. Ahora, el coeficiente de transferencia total, o también se le llama, fíjense, coeficiente de reaireación, que es K2, no solamente es de transferencia, sino también se le llama coeficiente de reaireación. Esto nos gobierna que el flujo de oxígeno, por supuesto, por eso se llama de reaireación o de transferencia, porque estamos hablando de esa transferencia de oxígeno. ¿Y de qué va a depender los valores de K2? Va a depender de muchos factores, como por ejemplo la temperatura, lo estábamos hablando hace un momento, la relación superficie de líquido y volumen, por supuesto que sí, porque no es lo mismo que nosotros midamos la cantidad de contaminantes que tiene un pequeño bañador, a diferencia de, por ejemplo, un lugar mucho más abierto, como una laguna, un lago, una determinada parte del río, etc. Entonces, es diferente. La turbulencia del agua y la velocidad de flujo de líquido. Esto de aquí también es algo que nos puede determinar porque imagínense ustedes que se quiere hacer la transferencia de oxígeno de un agua que esté en movimiento. Entonces, también es algo que influye. Por lo tanto, este valor del coeficiente de transferencia o coeficiente de reaireación, que es K2, ¿de qué difiere? Fíjense de lo que yo les decía, de los lagos estancados, rápidos ríos que fluyen, ¿ok? Y lo vamos a ver en esta tablita de aquí, fíjense. Tenemos la misma ecuación que vimos al inicio, y aquí, fíjense, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa ver, de acuerdo al tipo de aguas, como dice aquí, o al tipo de lugar donde nosotros querramos determinar este valor de K2 de la reaireación o de transferencia. Fíjense que para lagos pequeñitos, ¿cuánto es? De 0,10 a 0,25, para lagos grandes de 0,25 a 0,35, ríos grandes, velocidades bajas, 0,35 a 0,45, y fíjense que así sucesivamente esto va variando. Mi coeficiente va variando de acuerdo a el tipo de volumen superficial del cual estemos hablando. Y obviamente si son rápidos, va a ser mayor a 1,15. Entonces,
de acuerdo a la superficie de agua que nosotros estemos contaminando, para calcular esto de aquí, que era lo que habíamos visto aquí, fíjense, es la misma ecuación. Para calcular esa tasa de transferencia de oxígeno, nosotros necesitamos tomar un valor de K2 de acuerdo a nuestra zona o a nuestro cuerpo de agua superficial, que pudiera ser cualquiera de estos y así poder optar por utilizar uno de estos valores. Bien, entonces, esta ecuación es la misma y fíjense que esos valores pueden variar de esa manera. Ahora bien, vamos a pasar a ver un poquito acerca de la curva de Sacks, que a eso también se le llama depresión de oxígeno. ¿Ok? El oxígeno también se puede deprimir o también se le puede llamar de esa manera. ¿Por qué? Porque hemos podido observar que existe una caída de concentración de oxígeno disuelto. Aquí ustedes lo tienen igual. ¿Por qué? Porque nosotros estamos introduciendo al cuerpo de agua superficial, ya sea lagos, ya sea ríos, como la tablita que vimos en el cuadro anterior, donde, ¿qué es lo que teníamos? Dijimos, bueno, si nosotros le introducimos ciertos contaminantes, ¿qué va a pasar? La concentración de oxígeno va a sufrir una caída, ¿verdad? Y una vez que esté en un cierto punto, en un punto mucho más bajo, en un punto muy bajo, ¿qué le va a seguir? Vamos a ver que se va a producir esta radiación líquida. Y eso se describe por ¿quién? Se describe por estas curvas que se llaman curva de Sacks o depresión de oxígeno. Entonces, es como cuando nosotros nos podemos deprimir por cualquier razón. Entonces, ¿qué pasa? Podremos estar en depresión unos días, 1, quizás 2, dependiendo porque no somos el mismo tipo de persona, pero tiene que llegar el día en que nuevamente nos vamos a recuperar, ¿verdad? No vamos a andar deprimidos todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a volver a nuestra vida normal, ya no vamos a estar ahí al muere. Lo mismo pasa con el oxígeno, va a llegar a un punto donde va a sufrir una caída o un bajón, pero va a llegar el momento en el que va a ser recuperado o auxiliado por esta radiación líquida. Y a eso se le llama curva de Sacks o también depresión de oxígeno. Entonces, aquí tenemos, fíjense, vamos a ver qué es lo que pasa paso por paso. Aquí tenemos dos componentes. ¿Ok? Tenemos una que me va a consumir el oxígeno y otra que nos va a proveer oxígeno. Entonces, vamos a tener que dióxido de carbono. Y eso era lo que vimos en las ecuaciones que vimos al inicio de este tema. Bien, ahora fíjense, aquí tenemos el oxígeno, aquí están las unidades del oxígeno, ya las dijimos también, acuérdense, y aquí tenemos el tiempo de viaje del agua en días. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros le descargamos el contaminante, ¿ok? Dentro del agua, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Y aquí también tenemos el contaminante orgánico en miligramos litros. Pero también tiene su respectiva medida, fíjense. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Una vez que descargamos ese contaminante, fíjense, aquí ya tenemos la línea o la curvita, descargamos el contaminante y vamos a suponer que el oxígeno disuelto, por ejemplo, es de 10. Entonces, aquí fíjense, es de 10 y la concentración del contaminante es de 50 miligramos litros. Entonces, aquí,
El oxígeno, fíjense, es 10 miligramos litros y aquí también la concentración de ese contaminante está en 50 de DBO, no se olviden. Ahora, cuando pasan 5 días, fíjense qué es lo que vamos a tener. Una vez de que pasen esos 5 días, fíjense cómo va actuando esta curvita. Hasta llegar a ¿dónde? Hasta llegar a la DBO última. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Cuando hagamos la prueba de la DBO última, tenemos que esperar cierta cantidad de días. Si son 5, ¿qué era? DBO 5. Si son 7, DBO 7. Y así. Pero los más utilizados son la DBO 5 y la DBO 7. En este caso, fíjense cómo actúa la curva. Primero teníamos esta cantidad de oxígeno y tenemos esta cantidad de contaminantes de DBO. ¿Y qué pasa? Una vez de que pasan los días, es decir, este tiempo de viaje del agua, si cruzamos hasta los 5 días o si llegamos a los 5 días, vamos a poder observar esa DBO última. Y al pasar los días, fíjense que el oxígeno también va decayendo. A ver, fijémonos, por ejemplo, en el día 3, ¿cuánto sería la cantidad de oxígeno? Menos de 2. La cantidad de contaminantes, si bien puede reducirse también, pero lo que nos interesa es cuánto nos está consumiendo de oxígeno ese contaminante que nosotros le hemos introducido al agua. Entonces, mientras van pasando los días, ¿qué es lo que sucede con el oxígeno? Va decayendo, ¿verdad? ¿Por qué? Por la depresión que está sufriendo. Entonces, existe también, o a esto también se le llama bioconversión de esta concentración de la DBO. También cae hasta que se convierte toda la DBO. Es decir, hasta que nosotros podamos ver que en este punto ya vamos a tener la DBO última. Entonces, el día 1 de la tablita que estábamos viendo del esquema, fíjense aquí lo tienen igual para cuando lo tengan que volver a repasar. ¿Qué pasa el día 1? Habíamos dicho, bueno, vamos a tener una concentración de DBO en el agua de 50 miligramos litros. Me voy a volver para que lo volvamos a repasar. Aquí, ¿ok? Ahí. Día 1, fíjense, día 1, estos son los días. Día 1, 50 miligramos litros de DBO. Estamos introduciendo. Una vez que existe esta bioconversión, esa concentración de la DBO va a caer hasta que se convierte en esto de acá, que es lo mismo, ¿ok? Solamente que estamos hablando de ¿qué? De la DBO última. Entonces, esa bioconversión requiere de ¿qué? Requiere de oxígeno. La concentración de oxígeno va a caer y hemos visto que eso es lo que sucede en el día 1 y por supuesto que nos crea esa deficiencia de oxígeno. Y una vez que existe la deficiencia, automáticamente nos va a invocar o nos va a llamar al proceso de la reaireación. Entonces, desde el día 1, fíjense cómo el oxígeno va decayendo o está en depresión. Entonces, eso es lo que sucede. Aquí tenemos esta otra gráfica donde, ¿qué es lo que podemos observar? Seguimos en la curva SAC, ¿ok? De depresión de oxígeno. Esta deficiencia que tengo de oxígeno, que es la curvita roja que acabamos de ver, fíjense, es la misma que teníamos en el gráfico pasado. Lo único que hemos aumentado es la curva azul, ¿ok? Esta se mantiene tal cual como la dijimos y como la describimos. ¿Qué pasa? Nos dijimos, bueno, una vez que tenemos la depresión del oxígeno, me va a llamar al oxígeno disuelto presente y lo hace caer. Fíjense, aquí.
en esta línea azul. ¿Ok? El oxígeno, fíjense que a partir del día 1 va a decaer. ¿Debido a qué? Debido a que nosotros le hemos introducido este contaminante en la DBO. Entonces, el oxígeno hace exactamente lo mismo. Aquí ya está, esta curvita azul es para el oxígeno. Y esto solamente nos hacía referencia a la DBO. ¿Ok? Y dijimos, bueno, una vez que introducimos el contaminante, ¿qué va a pasar? El oxígeno, a partir del día 1, fíjense cómo decae. Hasta un punto mínimo. Y luego empieza la reconversión por el intercambio de ¿quién? Del oxígeno atmosférico. Y como decía el cuadrito pasado, nos invoca el proceso de la reaireación. Entonces, una vez que cae hasta ese punto mínimo, empieza la reconversión y nos volvemos a recuperar, fíjense. Ahí está. Entonces, estamos en este proceso de reaireación física. Bien, eso es lo que sucede con la parte del oxígeno. Ahora bien, vamos a ver otra ecuación donde vamos a poder observar. Una pregunta, Sí, dígame. ingeniera. En la parte de la radiación, nos está diciendo en este momento de que, o sea, si uno vierte el agua residual solo con la radiación, puede llegar a lo mismo que la DBO en este caso. ¿O cómo? Sí. No. Es Pero no decir, sería ¿en qué periodo de tiempo lo haría? ¿Lo haría en el mismo periodo de tiempo? Porque imagino que la radiación no debe tener la misma eficiencia que la DBO. ¿O cómo es? claro, es de acuerdo a la cantidad de contaminante que estemos ingresando al agua. Es decir, seguramente, por ejemplo, si es, aquí nosotros estamos midiendo solamente a partir de 8, fíjense, pero en el cuadro pasado dijimos, vamos a introducir 50, ¿ok? Pero aquí estamos midiendo a partir de 40 solamente. ¿Y qué pasa? Seguramente que si introducimos más cantidad de DBO, esto de aquí se nos tiene que alargar para más días, ¿ok? Y el oxígeno va a tardar mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a tener más cantidad de contaminantes. Aquí se lo ha hecho hasta 5 porque, como les decía, para efectos o estimaciones mucho más rápidas, por así decir, se utiliza la de BO5, pero también tenemos la de BO7. Incluso se pueden utilizar valores que duren muchos más días para observar experimentalmente qué es lo que pasa con el oxígeno. Pero el oxígeno se va a recuperar en esa cantidad de días que nosotros hayamos programado, por ejemplo, para esto de acá, solamente hasta 5. Entonces, de acuerdo a la cantidad de contaminantes que se introduce, el oxígeno también se va a recuperar en esos días. En este caso dijimos 5. Entonces, si hemos iniciado con 40, aquí fíjense, el día 1, entonces hasta los 5 días vamos a volver a tener la misma cantidad de oxígeno por este proceso. Pero también habíamos visto, ¿se acuerdan ustedes en los esquemas pasados? Que incluso nos podemos ayudar ¿de qué? De las algas, ¿se acuerdan? Dijimos, bueno, también podemos nosotros crear ese tipo de plantas aquí abajo, ¿para qué? Para que nos ayuden a este proceso, porque también es algo que nos puede apoyar para que volvamos a regenerar el oxígeno y puede sumar a esto. Entonces también de acuerdo a esas condiciones que nosotros tengamos aquí abajo. Si tenemos algas, entonces seguramente vamos a ayudar también a este proceso. ¿Bien? Ya, entonces,
les estaba diciendo de que vamos a ver la ecuación de este señor. No sé cómo se pronuncia, no me quiero rayar, pero lo que vamos a ver en esta ecuación es prácticamente de que, por ejemplo, lo que acabamos de ver, esa depresión, ¿ok? De oxígeno, está descrita por la ecuación de este señor, ¿ok? Todo lo que acabamos de ver está descrito por la ecuación que vamos a ver a continuación. Es decir, esa depresión o esa caída del oxígeno, ¿quién la describe? La describe este señor. A ver, ¿quién lo puede pronunciar? Que sepa inglés. Bien, entonces, primero que todo, en esta ecuación, ¿qué combinamos? Combinamos lo biológico y también lo físico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de valores de, por ejemplo, de KD. Habíamos visto K2 es para la radiación, pero aquí, para la ecuación de Phillips, ¿qué es lo que quiere decir? Que vamos a ver otros coeficientes donde, por ejemplo, KD es la tasa de biodegradación y KR la tasa de reairación. Pero estos, ¿qué nos van a determinar? Nos van a determinar la forma de la curva que hemos visto en el cuadro pasado. Entonces, vuelvo a repetir. Primero, vamos a ver la parte biológica de la DBO y física, refiriéndonos a quién, a la ley de Fick que ya habíamos mencionado. ¿Y qué quiere decir? A ver, se los voy a marcar aquí. Que, si se han dado cuenta, KR va a ser lo mismo que K2. ¿Por qué? Porque es el mismo coeficiente de reaireación. Puede llamarse esto o puede llamarse esto también. Además de eso, el consumo de oxígeno, ¿ok? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al contaminante que dijimos que vamos a introducir. La reaireación, la ecuación que acabamos de ver con el K2, de aquí también, les vuelvo a repetir, le vamos a llamar KR. Entonces, la ecuación de Fields que nos demuestra o cuál es el principio que tiene. Apoyado en ese proceso simultáneo de este esquema que vimos aquí atrásito, de la curva de Sachs, ¿la describe quién? La describe esta ecuación de acuerdo a qué al consumo de oxígeno de reaireación. Entonces aquí ustedes la tienen, fíjense, donde tenemos diferentes variables, pero en esta ecuación, ¿qué es lo que podemos encontrar? Fíjense, primero que todo, la concentración de oxígeno disuelto de saturación, ¿ok? Aquí ustedes lo tienen también, igual lo tienen en sus apuntes, fíjense para cuando lo quieran estudiar. Y en este caso, si hablamos de DOS, ¿qué es? Es el oxígeno disuelto a nivel de saturación. Siempre que ustedes vean algo con S y estemos hablando de la cantidad de oxígeno, es de saturación. Acuérdense, ¿ok? Ahí está. A eso le quitamos o le hacemos una diferencia ¿con quién? Con el oxígeno disuelto después de un tiempo de viaje del agua. Es decir, ¿cuántos días? Va a ser 5 días, 7 días. ¿Cuántos días le vamos a poner aquí? Y además de eso, fíjense que tenemos los coeficientes de los que estábamos hablando hace un momento. Tenemos KD, que es la tasa de degradación de la DBO. ¿Por qué? Porque estamos hablando biológicamente y ya sabemos que está esto
1/10, fíjense las unidades. Y ahora vamos a utilizar KR, que es lo mismo que K2. ¿Ok? Anótenselo si ustedes quieren. Ahí. Es lo mismo que K2. La tasa de reaireación. Esta de acá. ¿Qué más tenemos? Tenemos, por supuesto, la DBO última, que ya sabemos que esto está directamente relacionado con esa rapidez, ok, con la que el oxígeno, a ver, me voy a volver a mi cursor, que esto no me deja, que está relacionado directamente con ¿qué? Con un exponencial donde introducimos ¿qué? Introducimos nuevamente el tiempo y utilizamos, por supuesto, esa tasa de la degradación de la DBO. Fíjense lo mismo. Aquí también. Además de eso, nuevamente tomamos en cuenta que el oxígeno disuelto para ese nivel de saturación y simplemente una parte de acá que nosotros podemos analizar. ¿Qué es esto de aquí? Esta diferencia de déficit de oxígeno entre el oxígeno disuelto de saturación y el que tenía en un tiempo cero, en un tiempo inicial. Entonces, aquí esa es la diferencia y nuevamente ponemos esto de acá, que es lo mismo, el exponencial para, en este caso, ya no KD, fíjense, sino KR, que es la tasa de reacción. Entonces, bien, vamos a continuar. Entonces, volviendo al principio, ¿qué habíamos dicho que analiza o describe la ecuación de Phelps? Habíamos dicho de que esta ecuación me describe el consumo de oxígeno de reaireación. ¿Ok? ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Porque estamos hablando prácticamente del oxígeno de saturación, de lo que teníamos en un tiempo cero y cómo introducimos esa DBO al agua residual y tomamos en cuenta también los coeficientes de la degradación, no solamente biológica, sino también del proceso de reaireación del oxígeno del agua con el oxígeno atmosférico. Entonces, eso me describe esta ecuación. Bien. Aquí, fíjense, nos está dando los mismos valores, es decir, nos está mostrando la misma ecuación, pero aquí abajito ya tenemos esta curvita de aquí. Esto de acá y esto de acá, ¿qué es lo que me van a dar? Nos van a medir el impacto de la DBO en la biodiversidad y la reaireación. ¿Ok? Es por eso que están ahí marcados. Y claro, lo hemos visto. Son coeficientes de reaireación y son coeficientes de... ¿Qué más? El otro que era. A ver, acuérdense. El coeficiente de la tasa de degradación, hablando biológicamente de la DBO. Entonces, eso nos marcan estos dos factores. Y ahora sí, aquí, para esta curvita, podríamos nosotros imaginar, por ejemplo, que pudiéramos tener un aumento repentino de esta DBO, ¿ok? A 15 miligramos litros en agua, con una concentración máxima de oxígeno disuelto de 10 miligramos litros, fíjense. ¿Y qué vamos a asumir? Vamos a asumir un coeficiente o una tasa de degradación de la DBO de 0.6 por día y un coeficiente de reaireación de 0.4 por día. Nuestra concentración de oxígeno va a caer a un mínimo de unos 3 miligramos litros después de 2 a 2.5 días. Entonces, a ver, fijémonos qué es lo que nos dice. Primero que todo,
vamos a tener esta cantidad de DBO, fíjense, 15 miligramos litros. Entonces, en este caso, eso es lo que vamos a introducir, ¿ok? Al agua. Tiene una concentración de oxígeno disuelto, fíjense, hasta aquí, hasta donde empieza la curvita, de 10 miligramos litros. No se olviden que aquí está la parte o la medida del oxígeno y aquí de los días. Ahora, estamos hablando de que tenemos un coeficiente de degradación de la DBO de 0.6 por día y KR, que es el de reaireación, de 0.4. Ahora, fíjense qué es lo que sucede. Obviamente, al pasar los días, ¿qué es lo que va a suceder? Fíjense, ni siquiera hemos llegado al día 5, que es acá, luego acá 10, luego acá 15, 20. Al igual que en el cuadro anterior que vimos, en el gráfico que pasaba, desde el día 1, fíjense cómo va decayendo el oxígeno. Y va a llegar a un punto mínimo que va a ser más o menos unos 3 miligramos litros. Si aquí es 2 y aquí es 4, seguramente a la mitad es 3. Ese es el punto mínimo hasta donde puede llegar el oxígeno, 3 miligramos litros. Cuando han pasado de 0 a ¿cuánto? De 2 a 2.5 días. De 0 a 5, la mitad, entonces más o menos por aquí. Y claro, está bien, porque ahí fíjense cuando vamos a tener un mínimo de oxígeno, esos 3 miligramos litro. Entonces, fíjense que tenemos el mismo esquema. ¿Y para qué es esto? Para que ustedes puedan observar que la curva que vimos, que es muy parecida a la del cuadro anterior, está relacionada ¿con qué? Con la ecuación que acabamos de ver. Está relacionada o me determina ¿qué? Me determina ese oxígeno disuelto para la reaireación. Entonces, nosotros podemos y hemos podido ver de que la ecuación con los valores de KD y KR, les vuelvo a repetir, la tasa de degradación de la DBO y la reaireación, ¿ok? Están relacionados directamente aquí. Y prácticamente esta parte del tiempo es variable. ¿Por qué? Porque obviamente va a depender de quién, de los días, ¿verdad? Pero las otras variables son totalmente fijas. Lo único que va a depender o que va a variar es esto de aquí, porque nosotros debemos de poner ahí el valor del tiempo. Ahora bien, aquí tenemos otras curvas donde vamos a analizar exactamente lo que acabábamos de ver. Primero que todo, no se olviden de que esto es un impacto que tiene la DBO, que existe esa biodiversidad o bioconversión, y también estamos hablando del proceso de reaireación. ¿Por qué decimos biodiversidad o biodegradabilidad? No se olviden que ese valor está relacionado ¿con qué? Con KD. Y KR es la reaireación. Entonces, ¿qué puede suceder con la forma de la curva cuando nosotros tengamos un valor bajo de este coeficiente de degradación de la DBO, ¿ok? Pero mantenemos este coeficiente de reaireación en el mismo nivel. A ver, fijémonos. Aquí, en este primer caso, ¿qué es lo que tenemos? Primero que todo, cuando podamos observar que la rapidez de consumo baja a 0.2, por ejemplo, aquí, fíjense, KD. Estamos hablando primero de qué sucede con la forma de nuestra curvita cuando baja este valor de KD, fíjense.
solamente este de acá. Si aquí tenemos al inicio 0.6 y luego trabajamos con 0.2, fíjense cómo actúa la curva. Obviamente podemos observar de que aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener el punto mínimo del oxígeno, ¿se acuerdan? ¿Y qué va a pasar? Aquí cuando tengamos ese coeficiente de KD con un valor mucho más reducido, ¿qué vamos a tener? El oxígeno no va a llegar hasta un punto tan bajo, fíjense, solamente va a llegar hasta 6 miligramos litros y luego se va a volver a recuperar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese valor de la tasa de degradación de la DBO, si es muy alto, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un déficit de oxígeno mucho mayor o en un punto bastante mínimo a comparación de que si nosotros trabajamos con un valor mucho menor. En este caso de 0,6 a 0,2, fíjense cuál es la diferencia, la mitad, ¿verdad? Si aquí vamos a tener un decaimiento del oxígeno de 0.3 o 3, perdón, milímetros o miligramos litros, perdón, y aquí ¿cuánto vamos a tener? 6. Entonces, prácticamente es la mitad. Y este valor de KR, que simplemente es para la rehydración, no me influye en esta parte de aquí por el momento. Vamos a ver ahora que en este caso, esa disminución del oxígeno es un poco menos severa, pero es por el impacto del contaminante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está presente por mucho más tiempo. Ahora bien, aquí tenemos otra comparación. En el anterior cuadro vimos de que esa depresión máxima del oxígeno no llega muy bajo, ¿verdad? Con un KD de 0.2 o con una tasa de degradación de la DBO de 0.2. Pero cuesta o tarda más días en recuperarse. A ver, me voy a volver. Aquí, fíjense. Aquí, ¿en cuántos días se recupera? Más o menos en 15 días, fíjense. Pero aquí, recién a los 20 días, fíjense. Entonces, puede que si yo trabajo con un KD de 0.6, en este caso me va a llegar ¿a cuánto? A 3 miligramos litros. Aquí, la depresión máxima no llega muy bajo, como aquí, eso es lo que les quiero decir, pero fíjense que tarda más días en recuperarse o en recuperar la cantidad de oxígeno que teníamos al inicio. Entonces tarda casi 20 días. Y aquí en 15 días ya estábamos recuperados. Entonces, ¿qué pasa? Puede que el impacto sea menos severo. Y cuando nos referimos a, en este caso, TC, donde ustedes vean el valor de TC, estamos hablando del tiempo crítico. ¿Cuándo ocurre? Cuando esa DBO que dijimos que va a depender del tiempo es mínimo. A ver, les voy a marcar acá porque ya nos pasamos de la ecuación. Acuérdense de que hemos visto esto de acá. DO, que depende de qué? Depende de el tiempo. Entonces, cuando hablamos de esto de acá, ¿a qué nos referimos? A un tiempo crítico. ¿Y cuándo ocurre este tiempo crítico? Cuando tengamos que este valor, ok, para este tiempo es demasiado pequeño o es demasiado mínimo. Pero aquí en esta última tablita lo que vamos a ver que es, vamos a observar de que en este caso, ¿qué ocurre cuando afectamos el coeficiente de reaireación? Fíjense, pero estamos o seguimos en el mismo nivel.
aquí. ¿Qué ocurre cuando ese KR o el coeficiente de reaireación cae? Mantenemos el KD, ok, en el mismo nivel. Y aquí hay un pequeño ejemplo. Cuando el río se convierte en más estancado por un flujo bajo, vamos a poner que KD es 0.6 por día y KR 0.15 por día. Entonces, fíjense qué es lo que vamos a tener. Esto ya lo vimos, pero en este caso, hablando de lo que ocurre con SKR. A ver, si aquí tenemos 0.4 y aquí tenemos 0.15, fíjense, estamos ya hablando de KR. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? KD 0.2, acá tiene 0.6, pero nosotros ¿qué nos interesa? Ver este valor de aquí, ¿ok? De 0.4 a 0.15. Cae de esto a esto de aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjense, inicialmente teníamos, ¿cuánto de oxígeno? 10. Ok, al pasar los días más o menos dijimos, aquí será más o menos a los 3 días que vamos a tener un decaimiento mínimo del oxígeno y luego se recupera, pero casi a los 20 días. Veamos qué ocurre cuando tenemos un valor bastante pequeño de esa reaireación, de ese proceso de reaireación. Si trabajamos con 0.15, ¿qué sucede? Fíjense, literalmente llegamos hasta lo más bajo que se puede, y una vez que llegamos a ese punto mínimo, recién volvemos a el proceso de recuperación, pero a los 20 días todavía no tenemos el oxígeno que teníamos aquí al inicio. Entonces, ¿qué sucede? Seguramente la dosificación de la DBO va a ser dramática. Esto me va a llevar prácticamente aquí a 0, ¿se dan cuenta? ¿Y qué va a pasar? Va a tardar mucho más tiempo en recuperar. Estos valores de KD y KR se relacionan y es por eso que se analizan de esta manera. Se relacionan directamente, ¿por qué? Porque si nosotros asumimos aquí primero un 0.6 y aquí un 0.2, ustedes han podido observar qué es lo que ocurre. Pero ahora, si analizamos esto de aquí, y por supuesto, como estamos hablando de la reaireación, si ocupamos un coeficiente muy, muy bajo, ¿qué es lo que sucede con ese proceso de reaireación? El oxígeno puede decaer hasta el punto 0, pero vamos a tardar muchos más días en recuperar lo que teníamos al inicio. Entonces, analizando esos valores de los coeficientes, primero dijimos, bueno, va a ser la tasa de degradación y luego ya hemos visto qué es lo que sucede con el coeficiente de reaireación o la tasa de reaireación. Bien. Ahora, ese aumento de la dosificación de la DBO, ¿a qué nos conduce? Fíjense, está describiendo lo que acabamos de ver. Nos conduce a esa caída más severa. ¿Por qué? Porque, fíjense, esto de acá, esa caída prácticamente hasta el punto 0 o lo más crítico que podemos llegar, ¿en qué? En la concentración del oxígeno que teníamos en el agua. ¿Y a qué nos puede llevar esto? A condiciones anaeróbicas muy completadas o muy complejas. Entonces, esta bioconversión, mientras mayor sea y mayor transferencia de oxígeno también tengamos, son los principios fundamentales de que esto también ya lo habíamos hablado, acuérdense, dijimos que estaba relacionado directamente con ¿qué? Con estos sistemas de los lodos activados para el tratamiento de las aguas residuales. Entonces, con eso se relaciona y es por eso que debemos de analizar todos esos factores. Bien.
A ver, vamos a ver si ahora no se me va la señal. ¿Tienen alguna pregunta de lo que hemos visto en esta clase? Por favor, pueden activar sus cámaras. ¿Tienen preguntas? Más allá de esto, ¿qué es lo que ustedes tienen en los apuntes que les ha llegado? Tienen, creo, una conferencia, si no me equivoco, ahí dice, a ver si alguien lo tiene a mano. ¿O es que me soñé? Tienen una conferencia que le ha añadido ahí el doctor. No sé si es que así les ha llegado en los apuntes. A ver, confírmeme, ¿sí? Dice la autorreoxigenación en sistemas naturales fluviales, de la intuición a la ciencia. Entonces, eso yo se los dejo para que ustedes puedan leerlo y puedan observar ese trabajo que realizó el doctor Francisco García para que puedan reforzar todo lo que hemos visto en este tema. ¿Está bien? No les puedo dar los detalles de lo que él hizo porque yo no he participado de ese trabajo. Ahora, si es que él pasa quizás una clase con ustedes, ustedes ya le pueden pedir que les explique esa parte de ahí. ¿Por qué? Porque eso necesita del análisis que él ha hecho y yo no lo he hecho, entonces no les puedo explicar algo que no hice. Además, él es el experto aquí. Entonces, ustedes le pueden pedir si es que no dan examen todavía. Y si le hacen recuerdo también. Pero habla de todo esto, de todos estos puntos que hemos tocado, de la parte de radiación, de cómo se llega a ese punto mínimo, o a qué llamamos decaimiento de oxígeno o de presión. Entonces, pueden reforzar también con eso. Hay bastante para que ustedes puedan observar, incluso tienen algunos esquemas y está muy bien explicado. Así que los invito para que puedan leer. ¿Tienen alguna pregunta de lo que hemos visto el día de hoy? Hasta aquí, hasta lo que hemos visto hoy, este tema número 5, hasta aquí es el primer parcial. La parte del segundo parcial es donde ya vamos a ver en sí los detalles de nuestra red. Es decir, vamos a ver el material de nuestras alcantarillas, vamos a ver algunos equipos, algunas características de los equipos que puede tener nuestro sistema y qué es lo que se hace antes de construirlo, etc. Pero en esta parte, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto qué contiene esa agua residual que la planta va a tener que tratar, cuáles son sus características, por qué materiales está compuesto, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que hemos analizado esta primera parte. Y además de eso, hemos concluido con esta parte donde hemos visto qué es lo que ocurre con el oxígeno una vez de que nosotros introducimos el agua residual al cuerpo de agua superficial. Y hemos visto también al inicio de toda esta primera parte de que un cuerpo superficial, de agua superficial, puede ser un río, puede ser un lago, donde nosotros desechemos el agua. Pero para eso la tenemos que tratar, porque fíjense, de otro modo, ¿qué pasaría? Esa materia orgánica nos va a consumir todo el oxígeno y luego vamos a tener serios problemas. Y además es algo que está penado por la ley. ¿Por qué? Porque ustedes ponen en juego lo que esté viviendo dentro del agua. Como por ejemplo, lo hemos visto en varios casos, que son los peces, ¿verdad? Y
ocurren ese tipo de problemas. Bien, ¿no tienen preguntas? Ingeniera, cuando estaba explicando lo que es la solubilidad máxima, no le entendí muy bien esa parte de la salinidad que dijo que iba medio que a afectar también. Sí, ya. Cuando hablamos de solubilidad, ¿a qué nos referimos? Estamos hablando simplemente de, por ejemplo, la facilidad, creo que así se entiende un poquito mejor, la facilidad de transferencia del oxígeno, ¿ok? Del oxígeno de la atmósfera con el oxígeno del agua. Dijimos, bueno, una vez que se termina el oxígeno del agua, ¿qué pasa? Ocurre esa reaireación. El oxígeno de la atmósfera tiene que ingresar al auxilio del oxígeno del agua. Entonces, esa facilidad, ¿ok? O esa cantidad, a eso se le llama solubilidad. Y cuando hablamos de salinidad, yo les hacía recuerdo un poquito de la parte de hidrología. ¿Y por qué? Porque sé que todos han llevado con el doctor y todos quizás se acuerdan un poquito. Cuando hablamos de salinidad, se refiere a, por ejemplo, el agua que nosotros consumimos no es salada, ¿verdad? Es dulce. Y sabemos que nuestro planeta está compuesto en un porcentaje mucho más bajito de agua dulce, a comparación del agua salada. Pero, ¿qué pasa? Hay algunos cuerpos de agua superficiales que, si bien no son del todo dulces, tienden a ser un poquito más salados. Entonces, la salinidad es ese grado de sal prácticamente que tiene el agua. Entonces, ¿qué pasa? Esa salinidad puede afectar en esa transferencia de oxígeno también. Si tiene un grado de salinidad mucho más elevado a comparación, por ejemplo, pongámosle ya, del río Piraí y del río Mamoré. Si ustedes miden o si analizamos el grado de salinidad, van a ver de que no son del todo dulces, que más son la parte de la salinidad está un poquito más elevado uno con otro. ¿Ok? Si nos ponemos a comparar es diferente. Entonces, eso puede afectar a la hora de la transferencia de oxígeno. Puede ser quizás un poquito más lento o quizás un poquito más rápido. Entonces, a eso se refiere con la salinidad, que está relacionada con la transferencia de oxígeno. Puede ser más rápido o puede ser más lento. Puede retardarnos el proceso o más bien ayudarnos. Entonces, es diferente. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a ese grado de salinidad que tenga el agua. Pero el agua que nos interesa a nosotros, es decir, si vamos a descargar el agua prácticamente en el río Piraí, entonces vamos a analizar qué grado de salinidad tiene. Y así, si vamos a descargar en el río Mamoré, entonces tenemos que saber qué características tiene el agua de ese río. ¿Por qué? Porque nosotros estamos descargando ahí el agua previamente que hemos tratado. Entonces dijimos, bueno, para descargar el agua vamos a cumplir con los parámetros que nos dice la norma, ¿verdad? Y como ustedes ya han investigado más o menos cuáles son esos parámetros y cuál es la norma, entonces ya ustedes tienen una idea, ¿verdad? ¿O me equivoco? ¿Sí? O sea, no es algo fijo como que, digamos, a mayor salinidad va a ser más soluble, sino que va a variar, digamos, puede retardar o también puede ayudar el proceso, ¿no? Sí, exactamente. Además de eso, de que también, por ejemplo, hay factores que aquí no se nombran, como por ejemplo, ustedes imagínense, si queremos observar o analizar una transferencia de oxígeno y tenemos en ese día, en ese instante, velocidades de viento muy pequeñitas, que quiere decir que casi no tengamos viento y no lo podemos sentir. Entonces, ¿qué va a pasar? Seguramente esa transferencia de oxígeno va a ser mucho más complicada también, a diferencia de que tengamos, por ejemplo, vientos como los de ayer, que tenían altas velocidades. Entonces, esas masas de aire
¿qué pasa? Me van a ayudar a tener una transferencia de oxígeno mucho más rápida. Entonces, así, ustedes pueden ir analizando que no solamente son los factores que hemos nombrado, sino hay otros también. Pero hemos hablado de las temperaturas, no solamente del ambiente, sino del agua, ¿verdad? Etcétera. Entonces, hay diferentes factores que pueden o ayudarme o todo lo contrario, impedirme a que esto pueda hacerse de una manera mucho más rápida. Bien. ¿Tienen más preguntas? ¿Ya han estado estudiando o no? Ingeniera, ¿usted tiene idea de cuándo va a ser el primer parcial? No, recién hoy, como hemos terminado hoy, entonces hoy yo le voy a dar el reporte al doctor y él ya me dará una fecha. Ojalá no dé unos 15 días. Ojalá, ¿verdad? Para que podamos estudiar mejor. ¿Cuántos días necesitan ustedes para sacarse un 100? Unas 2 semanas, por lo que estamos con exámenes. Unas 2 semanas igual. Unas 2 semanas. ¿Cómo Así sería que este mundo interceda por nosotros, ingeniera. ¿Cómo sería este mundo si nosotros lo pedimos y lo tenemos? ¿Qué dicen ustedes? Todos seríamos felices, ¿no? Bueno, ayer hicimos una dinámica con los de obras. No sé si quieren hacer ustedes. No sé quién está en obras conmigo también. ¿Quién está en obras? ¿Nadie está en obras? Álvaro, usted está, ¿no? Bueno, ayer hicimos unas preguntas. Ay, pero no tengo la lista. No la tengo aquí en la comp. Donde yo les hacía algunas preguntas a modo de que podamos practicar. Y no sé, ¿qué dice usted, Álvaro? ¿Usted Ingeniera, vio en qué nivel estaban los de obras? De todas maneras, a ver, voy a ir poniendo la lista. ingeniera, ¿será que puede hacer una clase como llevándole todas nuestras dudas de los temas? Pero ¿nos podría dar tiempo hasta el viernes para realizar todas esas preguntas o no? O también lo podemos hacer el viernes, pero no les aseguro de que no tengan una sorpresa y que tengan examen el viernes. Así que, ojo con eso. Ya tienen que ir estudiando. Seguro va a ser el sábado. O quizás para los de hidrología va a ser el sábado porque ayer ya terminamos. Así que ellos ya igual están en aviso. Ya están con miedo. Bueno, lo podemos hacer el día viernes entonces. Yo les voy a preparar unas preguntas que yo más o menos crea para que ustedes podamos practicar y puedan responder. Y si no se saben la respuesta, de todas maneras intenten, no se queden callados. Y yo les voy a dar la respuesta correcta y la vamos a decir juntos, así ustedes lo practican y así ya tienen un poquito más de idea, a modo de práctica. ¿Está bien? Así que yo también voy a estar así para que no les toque el viernes el examen y podamos hacer un poquito de práctica. ¿Ok? Quizás vamos a avanzar un poquito, pero la mitad de la clase lo vamos a dedicar a eso. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Sí, pero para que no sea el viernes, usted dígale al doctor que todavía no ha terminado, que le falta una parte así más Sí, simple. ¿verdad? Dígale que no acabó todavía. Sí, por favor, ingeniera. Fíjense que ya teníamos que terminar. ¿Cuándo? Teníamos que terminar el viernes. Yo fui la que me retrasé, no sé por qué. Así que han tenido más tiempo. ¿O de qué tienen examen? A ver, estos días. De obras, de maquinaria. ¿Es el primer parcial? Sí, el primero. ¿Y de qué más? ¿Cuándo es su examen de maquinaria? ¿El viernes? El jueves. Ya. ¿De qué más? ¿De puentes?
¿Quiénes están en Sí, puentes? el miércoles es el puente. Ay, no quisiera ser ustedes. Mentira, espero que les vaya muy bien. Yo sé que a veces no tenemos el tiempo que queremos para las cosas que queremos hacer, pero yo les aseguro que si ustedes se organizan bien, pueden hacer todo lo que quieren. ¿Y saben cuándo aprendí eso? En mi último año, en mi último año de la carrera. Ahí lo aprendí, porque de verdad enfoqué mi tiempo en lo que tenía que hacer y no lo desperdicié en cosas que a veces uno dice, ah, voy a mirar tele media hora y se pasa 2 horas. Entonces, si ustedes son conscientes de ese tiempo y también pongan sus prioridades. Y sé muy bien que hay personas que también trabajan y estudian. No sé si con ustedes fue, pero de verdad yo los admiro demasiado. Admiro mucho a esas personas que tienen que trabajar y también estudian, porque es un gran sacrificio. Si ustedes han tenido algún trabajo que les lleve quizás todo el día, incluso medio día, ya es un tiempo consumido, es un tiempo que ustedes están invirtiendo. Entonces, lleva como que el doble de esfuerzo. Es por eso que sé que es un poquito complicado. La verdad es que el único trabajo que yo tuve cuando estaba en la universidad era ser auxiliar. ¿Y qué pasaba? Eso se acomodaba a mi horario, ¿verdad? Yo ponía mi horario porque era mi tiempo, entonces era muy flexible para mí. Pero también no saben cómo yo terminaba los días sábados, entre mis ayudantías, entre que yo tenía que dar clases, entre que yo también era alumna, entonces me iba de la universidad a las 6 de la tarde y llegaba a las 7 de la mañana. Era mi peor día. Pero imagínense las personas que tienen que hacer eso todos los días. Así que valoren mucho las personas que tienen ayuda de sus papás, de la persona que sea, valórenlo mucho, porque si ustedes tuvieran que tener un trabajo y también tuvieran que estudiar, les aseguro que no sería nada fácil. Entonces, es por eso que les digo, ustedes háganse sus horarios, planifiquen y respeten esos horarios de estudio. Bueno, si voy a estudiar de 3 a 4 de la tarde, solo tengo 1 hora, ya, dejo mi teléfono en modo concentración, ya tiene ese modo, ¿verdad? Modo concentración y me pongo y me enfoco. Y van a ver que así van a avanzar mucho más. ¿Ok? Quizás no les puedo dar el tiempo que ustedes quieren para que estudien para su examen, pero estoy segura de que ustedes, si se planifican, van a poder repasar todos los temas. Pónganse, por ejemplo, hoy leo 2 temas, mañana 2 temas y así. Entonces ya ustedes vean, de acuerdo al tiempo que ustedes tienen. Pero si tienen una buena planificación y respetan eso, van a ver que van a lograr sus objetivos. En este caso, repasar SANI 2, repasar los temas. Así que creo que eso es lo único que les puedo dar. Van a disculpar por tan poco, pero no puedo hacer más. Vamos a ver, de todas maneras, voy a hablar con el doctor y vamos a ver qué día nos pone para el examen. De todas maneras, ya tienen el aviso. Disculpe, ingeniero, ¿y cuándo más o menos nos va a decir cuándo va a ser el examen? ¿Cuándo más o menos? No sé. A ver, hoy es martes. Incluso hasta el jueves, pues para el viernes. Ustedes saben que a veces todo, lastimosamente es así. Y a veces todo es de un día para el otro. Pero yo espero que no. Yo espero la verdad que sea a más tardar pues el martes, ¿no? Aunque sábado no creo. Porque a veces sábado el doctor les toma los de intrología. Entonces, yo me imagino que martes. Pero eso no quiere decir que confíen en eso y que no se pongan a estudiar. Pónganse a repasar. Si no tienen más preguntas, antes de que se corte, tenemos un minutito más. ¿Ninguna? Señora, buenos días. Una consulta es que apenas puede entrar porque es por fallas técnicas del internet.
¿Me podrías repetir lo que estaba hablando? ¿Solamente estaba hablando sobre el examen o algo más muy aparte estaba hablando o alguna tarea más que dio? No, no había tarea hoy. Solamente la que tenemos desde la clase pasada, que es para el día viernes, ¿verdad? Solo eso. No hay más tareas. Entonces, estaba hablando sobre el examen que va a ser en esta semana, más probable, Eh, o para... Todavía no hay fecha. Yo les voy a avisar en el grupo, ¿está bien? Y también les voy a enviar el cronograma de cómo van a ingresar y todos los requisitos que tienen que cumplir. Y tienen que